Bien, comenzamos con la última unidad que vamos a revisar de manera muy general y con esto ya vamos a terminar el curso. Es una unidad nueva y no quiero y voy a trazar unas ideas generales para que el año que viene, el cuarto, podáis empezar el curso con unas nociones básicas de estos contenidos que sí que se imparten en cuarto. Y empezamos con la idea de esta consiste en tener una idea general de lo que de lo que es un ecosistema y cómo las partes que lo forman y cuál es más o menos su funcionamiento de una manera muy esquemática. Me voy a centrar sobre todo en las relaciones entre los seres vivos que se establecen dentro de un ecosistema para, a partir de un fragmento de un libro, identificar las especies de seres vivos que aparecen y los tipos de relaciones que se describen. El fragmento es un fragmento de un libro de Gerard Darrell que se llama Mi familia y otros animales, donde él cuenta la historia de cuando se fue a vivir con su familia a Corfú, y él que era entonces un niño, pero muy apasionado de la naturaleza, aunque muy mal estudiante, pues empieza a estudiar todas las poblaciones de seres vivos con las que se encuentra en la isla y crea un zoológico. Entonces es una gran oportunidad para escuchar o leer un relato sobre multitud de especies e identificar ese tipo de relaciones que se establecen entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis un esquema general de lo que son los ecosistemas, de los conceptos básicos necesarios a conocer para poder ampliar el curso siguiente. Por un lado tenéis los componentes, por otro lado la dinámica de los ecosistemas, puesto que son estructuras relacionadas con los seres vivos y con el planeta que en todos los casos está en constante cambio, y los tipos de ecosistemas que pueden existir en la Tierra. Respecto de los componentes, distinguimos dos componentes que forman parte de la definición de ecosistema junto con las relaciones en que entre ellos se establecen. Así distinguimos el medio físico y los seres vivos. Medio físico, que se conoce como biotopo, pues son todas las características físicas, químicas y ambientales que se dan en un ecosistema determinado. La temperatura, salinidad, humedad, insolación, etc. Los seres vivos, pues todos los seres vivos que habitan en un ecosistema determinado. Un ecosistema mmm, tiene un tamaño que puede ser muy variable. Hay ecosistemas muy reducidos y que se forman, pues, por ejemplo, a partir de una pequeña charca al lado de un lago o en un pequeño bosque. Un ecosistema puede ser todo el parque natural de Alcemas, un ecosistema puede ser la selva tropical y el sumum y lo más grande en ecosistemas es la biosfera, es el conjunto de ecosistemas de la Tierra. Es decir, que hay una gradación en función del tamaño en que nosotros acotemos cuando estamos estudiando. Los seres vivos se conocen como biocenosis, ¿de acuerdo? Y dentro de la biocenosis podemos hacer una jerarquía de cómo organizamos los individuos que viven dentro de un ecosistema. Primero identificamos las especies. En un ecosistema conviven diferentes especies. ¿Y qué es una especie? Una especie son el conjunto de organismos que se reproducen entre sí y cuya descendencia es fértil. Entender la definición puede resultar complejo, pero todos tenemos en mente lo que es una especie. Todos entendemos que el perro es una especie diferente al zorro, al lobo, a la águila pescadora, a a la tuya que hay aquí en el Parque de Alucemas, etc. ¿Vale? En el,
Ahora bien, cuando estamos hablando de un ecosistema en concreto, a todos los individuos de la misma especie que habitan en un ecosistema, a eso lo denominamos población. Entonces, cuando decimos la población de águila pescadora del Parque de Alhucemas es de las más importantes de toda Europa. Nos referimos a todos los individuos de la especie de águila pescadora que viven en el ecosistema del Parque Natural de Alhucemas, ¿vale? Y, por último, con un nivel mayor de organización y complejidad, el conjunto de poblaciones que forma un ecosistema, eso se llama comunidad. Comunidad viene a ser lo mismo que biocenosis. Como os decía, nos centraremos entre las relaciones entre los seres vivos del ecosistema, porque en cuarto esto se ve con mucho detalle y podemos entretenernos en investigar esto. Entre esos individuos, de la misma manera que los seres vivos interaccionan con el medio, obviamente, entre ellos también interaccionan. Tanto se dan interacciones entre individuos de la misma especie como entre especies diferentes. Por tanto, ¿qué dos tipos de relaciones se establecen entre los individuos o entre los seres vivos de un ecosistema? Pues se establecen relaciones intraespecíficas. Intra quiere decir dentro de la misma especie y relaciones interespecíficas. Esto quiere decir entre especies distintas. ¿De acuerdo? Bien, pues quedaos con esto porque esto es lo que vamos a utilizar para hacer la actividad que os voy a plantear. De manera rápida, tipos de ecosistemas. Pues existen los ecosistemas naturales que de por sí la naturaleza genera en su propia dinámica natural, valga la redundancia, o bien ecosistemas humanizados donde la presencia de la especie humana ha transformado su entorno para obtener beneficio económico o espiritual o paisajístico o recreativo y por supuesto las condiciones entonces de los ecosistemas cambian, esos ecosistemas son diferentes. Dentro de los humanizados, pues ahí podríamos hacer una clasificación más extensa, pero los cultivos y todo lo que eso conlleva, y las ciudades, las conurbaciones, o sea, los conjuntos de poblaciones con sus viviendas, que son pueblos y ciudades, con todo lo que eso conlleva, vías de transporte, etc. Dentro de los ecosistemas naturales distinguimos dos tipos, ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Dentro de ecosistemas acuáticos distinguimos dos grandes tipos, ecosistemas de agua dulce, por ejemplo un lago, o ecosistemas de agua salada, por ejemplo el mar Mediterráneo, mares u océanos. Y dentro de los ecosistemas terrestres se distinguen unas franjas latitudinales, desde el Ecuador hasta los polos, que están directamente relacionadas con la combinación de temperatura y precipitación, que son esto es un poco más complejo, pero para que os suene. La selva, el bosque templado, la sabana, el desierto cálido, el desierto frío, el bosque mediterráneo, la tundra, etc. ¿Vale? ¿Qué cambios se establecen dentro de un ecosistema? Pues los cambios se originan de manera natural porque es una estructura dinámica. La Tierra, la geosfera es una estructura dinámica y la biosfera también, por tanto no es algo estático que permanezca tal como está siempre. Esos cambios son naturales. Los cambios naturales pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Bueno, hay que decir que si no se producen cambios, la alteración no proviene de la especie humana, el equilibrio en un ecosistema es una balanza en la que intervienen, por un lado, los cambios que benefician porque aumenta la diversidad, etcétera, o bien porque aumenta la contaminación debido, pues, por ejemplo, a los volcanes, que también es un origen de contaminación natural. Y estos cambios también pueden ser influidos por
o, o propiciados por la especie humana, cuando generamos ecosistemas humanizados, que pueden ser beneficiosos. Bueno, mantener beneficioso sería aquellas estructuras o organizaciones que se realizan para que un ecosistema se conserve. Pues, por ejemplo, en el Parque Natural, vigilar las entradas, cuidar que no haya incendios, etcétera, pueden ser perjudiciales que, en su gran mayoría, la acción que realiza el ser humano sobre los ecosistemas casi siempre son impactos negativos. El equilibrio o el top ten de toda esta historia está en conseguir que esos impactos sean lo suficientemente controlados y reducidos o espaciados para que no sean inabordables por parte de la naturaleza y se conviertan en un problema como es lo que está ocurriendo.